¿Cómo es que, yo le decía hace rato, cómo es que si la coalición Durango nos une hizo el señalamiento de que el gobernador estaba utilizando los recursos públicos para beneficio de un partido político, no lo documentaron? O sea, era, si es que realmente les interesaba comprobar sus dichos para que, como dijo uno de los magistrados, hubieran utilizado los recursos que la ley les da. ¿Cuáles? Utilizar la fe pública a los notarios para que ellos dieran fe de las audiencias públicas y que de alguna manera esto ligaran una cosa con la otra, cosa que no hicieron. Pero aparte ese sería nunca, uno de los eso elementos. es uno, bueno, y nunca hubo el pronunciamiento fehaciente verbal del gobernador de apoyar a mi candidato, en ninguno. Es que ese cosa, hubiera sido determinante. determinante, Y entonces lo que yo hubiera hecho era perseguir al gobernador a lo largo de todo el estado, un marcaje personal, ¿no? para agarrarlo si en alguna ocasión hubiera dicho... En curva, como luego dicen. Sí, en curva. Porque ahí te hicieron el comparativo con la Colima. calificación de Colima, ¿verdad? que el gobernador ahí sí ejerció una amenaza directa con los electores Y además, la tenían grabada. Pública. No, pero Ismael ya tenía también esa información, No, pues claro. y no iba a caer en esa deficiencia. Bien, vamos a nuestra primera pausa. Al regresar le daremos una explicación de lo que dijeron los magistrados del Tribunal Federal Electoral con respecto a la participación de Ismael Hernández Deras en el supuesto proceso, la supuesta participación de Ismael en el proceso electoral. Regresamos. Clear makes you look good. Bien, estamos de regreso y bueno, vamos a pedirle a Lourdes López que nos comente, más bien nos diga la explicación que hace el Tribunal Federal Electoral con respecto a la participación de Ismael Hernández Deras. ¿Qué es lo que se señala ahí? De acuerdo a la sentencia que presentó la magistrada María del Carmen Alanís, de acuerdo al propio documento oficial del tribunal, que es la presidenta además de este organismo, se establece que no resultaron ilegales las audiencias públicas llevadas a cabo por la autoridad, ni se probó la injerencia del gobierno local para beneficiar al candidato del PRI. Esa es una explicación. Sí. Pero también dice, tampoco se comprobó que el gobierno estatal utilizara su propaganda o recursos públicos y programas asistenciales en beneficio del aspirante de ese partido. Entonces, no, al gobernador no le lograron comprobar que su programa de audiencias públicas hubiera tenido
un impacto directo en el electorado para que votaran a favor del PRI, primero. Segundo, tampoco le lograron comprobar el uso de la propaganda del Estado o del gobierno del Estado a favor del candidato del PRI, ni el uso de los recursos públicos. Y entonces la reflexión que ahora nos empezamos a hacer, bueno, los que hemos seguido de cerca o seguimos de cerca este asunto de ir a los tribunales, es que la coalición Durango nos une no tuvo la capacidad jurídica de demostrar sus señalamientos. Y entonces los magistrados dicen, nosotros no podemos irnos por los puros dichos. Por las presunciones. Por las presunciones. Aquí tenemos se tiene que comprobar que esto efectivamente se hizo y jamás lo hizo la coalición. Y entonces, ¿dónde están las pruebas de que ellos hablaron durante todo este proceso electoral sobre esta injerencia del gobierno? Pero aparte la prueba del gobierno del Estado para defender este argumento fue contundente, porque ellos enviaron a través del secretario general de gobierno, Oliverio Reza Cuellar, la calendarización específica por año, desde que empezó el gobierno de Ismael hasta que concluye 2004-2010, la calendarización por año de cuáles eran las audiencias que se iban a realizar por año, cuántas, en qué municipios y en qué periodos. Y en el año de la elección, este año explica Oliverio Reza Cuellar a través de los abogados, bueno, que son 18, más 6 o 7 durante el proceso electoral, pero en ninguno hay una coerción o una obligación a los electores para que voten por cierto partido político, ni el gobernador Ismael les hace ninguna invitación pública para que lo hagan. Aparte, en esta argumentación existe un elemento contundente de igual manera, porque el gobierno involucra a los presidentes municipales de los partidos, de todos los partidos políticos, pero además a los delegados federales, en una acción conjunta que respaldó la presencia del gobernador en el proceso electoral en esos municipios donde se realizó la audiencia. Y uno de los magistrados, me parece que Salvador Nava Gomar, dice que esto no fue determinante. ¿Por qué? Porque la coalición argumenta coerción del voto por el gobernador a Jorge Herrera Caldera, pero fue en municipios donde el PRI perdió. Entonces no hay un mecanismo de conexión Por eso, que haya comprobado, que la coalición haya comprobado que realmente las audiencias públicas sirvieron para beneficiar al PRI porque ahí perdió. Por eso dice Chava Nava en su argumento que es hasta incongruente la presentación de la coalición ante el tribunal. Pero además, se en contradice. los argumentos en la defensa del PRI en cuanto a lo que sucedió, pues ellos también demostraron que la coalición, o al menos el PAN, los delegados federales, operaron, hicieron también audiencias públicas. Así es. ¿No? Entonces, las audiencias públicas se dieron por los dos lados. En las audiencias públicas de la gente relacionada con Acción Nacional, ahí no participó ningún funcionario estatal, ¿sí? En cambio, en las audiencias públicas del gobernador sí participaron funcionarios federales y representantes federales. O sea, eso. Yo creo que, no sé si ustedes cómo lo vieron, pero en donde pudieron agarrar al gobernador con los dedos en la puerta, habría sido con los colores, que eran colores muy semejantes. El año pasado, en la elección federal, utilizaron el rojo, y también el gobierno del estado utilizó el rojo, quemado, sí, en su propaganda. Y el Partido de Revolución Institucional utilizó la camisa roja famosa. Sí, bueno, en esta ocasión se utilizó el verde. Pero bueno, yo creo que al iniciar el proceso electoral, la coalición debió haber impugnado los colores de propaganda del PRI desde el principio ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, argumentando precisamente que esos colores se relacionaban con los colores del gobierno. Eso lo hubieran hecho en febrero, en marzo, cuando presentan sus logotipos. Sí, así como el PRI les impugnó a la coalición lo del eslogan. Y le resultó. Y le resultó, pero ellos no impugnaron los colores. Entonces, ¿cómo lo pueden argumentar al final del proceso electoral o después de las elecciones como un elemento de manipuleo o de presión o de tapar de ligar colores? Y porque los abogados desconocen realmente cuál fue el contexto.
Si en no el que lo se llevó hubieran el hecho. proceso electoral. Pero lo más interesante y lo más grave es que desde enero, febrero, ya se hablaba de una elección de Estado por parte de la oposición. Y desde enero, febrero, ya José Aispuro Torres estaba prácticamente fuera del PRI. Y entonces tuvieron tiempo suficiente para planear. Pero fue desde octubre. Bueno, Fue desde desde octubre. Pero desde con tiempo exactamente. para es lo que planear decía, cómo agarrar al gobernador y al Claro. PRI con los dedos en la puerta. Porque hoy dicen, es que sí fue una campaña de Estado, sí fue, pues sí, Bueno, pero pruébelo. pero pruébelo. Y tuvieron el tiempo suficiente y sobre todo el tener un personaje que vivió toda su vida dentro del Partido Revolucionario Institucional como fue José Aispuro Torres, que sabe por dentro todas las tripas del sistema. Sí, el entramado que hay para poder ganar no- una elección. No lo hicieron. Y no lo hicieron. Es Se les que pasó de eso es noche. inaudito. Nomás en No Durango sabemos, sucede. Nomás en Durango no sabemos sucede. qué pasó, no sabemos quién operó, quién neutralizó, quién desvió la atención en la coalición para que no fundamentaran todo esto. Es Sí. que simplemente no tienen, o sea, no están en el gobierno. Ahora, si pretenden realmente justificar hoy la posición de hoy lunes 13 de septiembre, de que el Trife le sacó, de que le hizo el caldo gordo al PRI, No. de que posiblemente se vendieron, No, todavía no, vienen no, los no. vienen los argumentos de que se llevaron 200 millones de pesos cada magistrado. No, No se es que puede- no, no se no, puede- no Yo puede lo que nada haría la de- oposición era poner en la plaza de armas todas las pruebas, claro. para que la ciudadanía las viera, las viera. exhibirlos. Videos, todas las pruebas en donde supuestamente el Fotografías, tribunal, entrevistas. fotografía, Pero todo, es que De ni hecho- siquiera, todo. don Víctor, porque ni siquiera tuvieron la capacidad de aportar lo que fue para ellos la información periodística, porque los Ni magistrados la siquiera. analizaron, la analizaron y dijeron, ustedes hablan de 18.997 notas periodísticas en total para Jorge Herrera Caldera, y no es cierto, déjenme decirles que no es cierto. Nosotros hicimos nuestro propio análisis y realmente fueron 1.268 notas que nosotros estudiamos y analizamos de manera pues contundente. Específica. Y 717 de esas 1.268 fueron, nosotros las consideramos con nuestro argumento neutrales, ni para un partido político ni para otro. Entonces, en la medición final, de acuerdo al análisis que hicieron los magistrados del Tribunal Electoral, el 56.47% fueron notas a favor del PRI y el 43.53% para la coalición, cuando ellos hablaban de una diferencia abismal, de 300, 400%. Decían que era una inequitativo lo que se publicó en el manejo de los medios impresos en la campaña electoral y bueno, tampoco lograron rebatir sus propios dichos con lo que ellos llevaron. Entonces no se puede, realmente es hasta de risa lo que pero sucedió. aparte a mí lo que más me llamó la atención de los argumentos de los magistrados, de los 6, aparte de la presidenta María del Carmen Alanís, que era la ponente, es el manejo jurídico de cada uno de ellos en diferentes argumentos, pero todos llevando a la misma conclusión. Primero, era deficiente la impugnación de parte de la coalición Durango nos une. 2, no presentaron las pruebas para esgrimir sus señalamientos en contra del gobernador, en contra